tardes. Estamos con el cronista Carlos Marín. Recientemente cumplió 98 años. ¿Qué se siente llegar a casi un siglo de edad? Pues verdaderamente le diré que cuando cumple uno los 98 años, voltea para atrás y en realidad se siente mucha satisfacción porque pues como que pasa la vida muy rápido. Sí, Uno lleva la vida, y máxime así como yo la he llevado, que siempre estuve al servicio de mi pueblo, en, siempre en puestos honoríficos, ¿verdad? sí. Pero siempre llevábamos y se siente muy bonito, sobre todo dejar un buen recuerdo, Ujú. que eso es lo más importante en todo lo que va uno desarrollando. En este proceso que lleva la importancia de la conservación histórica de un lugar, como cronista, ha visto, ha vivido, ha escuchado muchas cosas. ¿Recuerda cuándo fue que empezó a escribir? ¿Cómo fue que se acercó a esto de la escritura? ¿Alguien lo inició? ¿Cómo fue que nació estas ganas de escribir? Pues fíjense ustedes que desde mi más tierna infancia, nosotros nacimos ahí en lo que es hoy el estacionamiento Morales. Ujú. ¿Mm? Y pues en aquella época, pues no pasaba ni un burro, y menos un coche. Sí. ¿Ya? Y había una canchita de básquetbol, como en todos los pueblos los hay. Por eso yo siempre les digo que el deporte que más se juega en México es el básquetbol, porque en todas las escuelas hay un espacio que les dan para sus ceremonias y generalmente les ponen su canchita Sí, y todos los chamacos juegan. sí, sí, sí. En, Hace unos 2 o 3 años recordarán que vinieron aquellos chicos oaxaqueños, los mijes o los hijes, o como les Mijes, llamaron, ¿no? Sí. chamacos Los descalcitos, que, ajá. dando exhibiciones. ¿Mm? Y yo así tuve muchos. Me gustaba, pues, un chiquitín que me salía de ahí, pues me dejaban irme a sentar en la tarde al, al quicio de la banqueta del jardín, Sí, y me gustaba ver jugar pelota a los muchachos de la época. claro. Ujú, ujú. Así. Y de ahí me empezó a nacer aquello. Luego ya, pues lógicamente me compraron una pelotita y luego yo también empecé a echar pelotitas ahí. Ujú. Y lógicamente había otros muchachitos por ahí, vaguitos también, como en todos se acercaban. Y así empecé. Después ya fui a la escuela Ujú. y el profesor Fidencio Molina Reyes, por cierto, un profesor muy, muy capaz, Ujú. ¿m? Aunque no titulado, pero muy capaz, Sí. a la porfiriana. ¿M? Todavía vestía la porfiriana y sus actividades eran, sin embargo, tenía las ideas progresistas, este, ya de los años que le tocó estar aquí, porque no era de aquí, Claro. y le tocó estar en las épocas de Calles, y luego los suplentes que vinieron tras de Calles a la muerte de Obregón, y luego todavía en la época de don Lázaro Cárdenas, y todo aquello nos fueron formando, y él era muy deportista, Ujú. y le gustaba mucho. Y como ahí nosotros íbamos, solo había dos escuelas, Sí. la escuela primaria y elemental para niños, licenciado Benito Juárez, Ok. construida por los generales Craviotos en aquella época, ahí donde estaba hoy la Casa de la Cultura. Sí. ¿Mm? Y la otra, la de niñas, ahí donde está hoy el Kinder Gregorio Salas, Ujú. que era la José María Morelos. Ok. ¿Mm? Entonces ya ahí, y pues resulta de que nuestras clases en aquella época eran de 50 minutos Ujú. y 10 minutos de instrucción militar. Ok. ¿Mm? Y el profesor nos decía, bueno, les guardo, como no teníamos, conoce usted la Casa de la Cultura, Sí, supongo, sí, claro. de que no hay patio. Ujú. Entonces decía, bueno, les guardo a ustedes los 10 minutos, los juntamos con los otros o con los de las otras,
y después nos vamos al cementerio. Ok. Usted sabe lo que era el cementerio, No. ¿no? Pues es donde está ahora la cúpula. Ok. Era ahí el Todo, cementerio. todo ese terreno Ujú. era el cementerio, Ok. ¿m? Que había quedado abandonado cuando la época del problema religioso con don Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Y que lo solucionó posteriormente el presidente provisional, don Emilio Portes Gil, Ok. ¿verdad? Entonces, pues salíamos encantados de la vida, pues íbamos a dar lata al cementerio. Y se nos quedó la costumbre. Ujú. Después, lógicamente, ahí el profesor le gustaba el básquetbol, puso una canchita, no una canchita, sino una canastita ahí donde echábamos canastas, ahí Sí. jugábamos al 21. Mm. Y jugábamos béisbol, tenía su equipo de béisbol, que nada más eran 6 guantes, Ujú. o sea que 6 jugaban con guante y los demás a mano pelona. Los otros 3. Pero eso empezaron a protestar los vecinos porque los faules pues pegaban, digamos, en los tejados, De los vecinos. le rompíamos las tejas Ujú. y les provocábamos goteras. Ok. Pero entonces, pero de fútbol no nos ponían oposición. Ujú. Al contrario, como muchas de esas gentes ponían su puesto en el mercado, que entonces era en el jardín, en Sí. la plaza, en toda la plaza, Todo el ahí, centro. eso. Hasta las estrellas que ponen, las cruces, así nos prestaban para poner nuestros goles. Ok. Y ahí nos tenía usted ahí gambeteando al enemigo y a los árboles. Mm, y de ahí el profesor fue el que nos imbuyó mucho la cuestión de la lectura, Ok. porque entonces teníamos incluso una cátedra que se llamaba lectura en silencio, Ok. Ok. para que los otros, y también mucho él se sentaba, su bigote porfiriano, el lunes que nos tocaba la primera clase, Ujú. generalmente aritmética, lo que hoy son matemáticas. Sí. Yo me descontrolo con los actuales porque les digo que necesitan describirme primero qué cosa es lo que quieren hacer para que yo me hilvane. Sí, sí, sí. Porque, ¿verdad? Yo llegué en mis andanzas a presidente nacional de clubes de leones de la República Mexicana. Ok. ¿m? Ok. Y no hay un estado de la República donde por lo menos haya yo estado en una de sus ciudades. Ok. Anduve mucho, Ujú. pero a mí en mis andanzas me gustaba Ok. saber, ir, o que me llevaran a los lugares pues, principales de su ciudad. Sí. Por ejemplo, como el caso de cuando estuve en Huatulco, les pedí que me llevaran a la playa de la Entrega. Ujú. Ya me llevaron. Ahí no sabían ni por qué le llamaban la playa de la Entrega. Le llaman la playa de la Entrega porque ahí fue donde bajaron a Vicente Guerrero, los esbirros de Bustamante, y lo entregaron a un general González, y ese fue el que los llevó a Cuilapa, un pueblo cercano a Oaxaca, y luego a los de Oaxaca les pedí que me llevaran a Cuilapa. Y Ok. anduve allí un pueblito chiquito, estuve en el lugar donde estuvo prisionero Vicente Guerrero, estuve ahora sí que frente al paredón donde lo fusilaron, todo, me gustaba aprender. ¿m? Entonces, en todas estas cosas, todo me gustaba. Y este profesor era, le digo, un autodidacta. Dice, pues, en aquella época, pues la única diversión que había era el cine el día domingo y a veces que la repetían el lunes. Sí. Ya posteriormente que creció, había otra función diferente el jueves. Bien, ¿y cuál era nuestra diversión? Pues ir al cine el domingo y él se sentaba y decía, bueno, hoy no vamos a correr nuestras clases. Ujú. Decía, ¿quién fue al cine ayer? Y ya, yo fui, bueno, a ver, ¿y qué viste? Así ya empezaba uno a explicar. Bueno, está bien, siéntate. Otro empezaba a explicar.
recuerdo mucho de a uno, un chamaco muy humilde pero muy simpático que era nuestro compañero, porque yo tuve compañeritos descalzos. En aquella época, estoy hablando de los años 30. Sí. Y empezó a platicar, pero había dos películas. La primera generalmente era de vaqueros, que entonces estaban muy de moda, Tom Mix, Buck Jones, Tim McCoy, y luego aquel que hizo tanta fama como Hopalong Cassidy, que es, como vaquero, ¿verdad? Que es lo que ahora hace el llanero solitario o hace Rodolfo de Anda y todos esos monos ahí el, 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 que sirven andan sirviendo nomás a la humanidad. Bien, entonces decía, bueno, y empezó a platicar de eso. No, 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 siéntate, que eso ya me la sé. Dime de la otra, la segunda, la estrella. Y ya, en aquella época, tanto el cine de Hollywood, por una parte, se basó mucho en sobre todo en los principios de la aviación de la Primera Guerra Mundial, porque pues en aquella época se hablaba mucho todavía, incluso era una novedad ver un mapa, cómo había quedado Europa después de la Guerra Mundial, de la Guerra Europea, ¿verdad? Eso era por un lado. Y por otro, pues basaban mucho en la literatura internacional de las grandes obras de todos los tiempos. Como ven, aquí tengo todas estas obras. Los Tres Mosqueteros, La Dama de las Camelias, El Prisionero de Senda. Bueno, podría nombrar todos los de Alejandro Dumas, de su hijo Dumas también, de Sir Walter Scott, en fin, de los Stevenson y de todos los escritores de aquella época. Y, y nos daba propiamente una clase de literatura. Y aparte de eso, mi papá recibía el periódico, llegaba a Beristain y de Beristain luego llegaba al correo, y allí don Fernando Acevedo, hijo de don Salvador Acevedo, el papá de este chavo que ahora tiene allí en la relojería, Sí. de Chavo Acevedo. Ese era el que repartía el periódico, y como el correo estaba a 100 metros, allí mismo en la oficina le daban permiso de estar arreglando su periódico, y salía con su periódico a repartir. Y mi papá, después de comer, tenía la costumbre de que se salía de su despacho, que lo tenía y después yo lo tuve, donde está hoy la casona. Ahí. Y salía y ponía su pie recargado, y pues como no pasaba nadie, estaba leyendo su periódico y pasaba usted, por ejemplo, lo saludaba. Señor Marín, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Y se quedaba leyendo. Y nos recomendaba que si leíamos, porque el profesor nos recomendaba mucho leer el periódico para obtener la ortografía, sí, la ortografía, Sí. cosa que hoy pues no creo que la adquiera uno, porque la verdad que hasta los mismos periódicos meten mucho la pata en eso. Pero mi papá nos decía, lean la noticia y después no sigan viendo eso, sino busquen los editoriales. Y leíamos, y de ahí empezó a nacerme. Después, cuando él murió, mi hermano el mayor me recomendó, cuando yo me hice cargo de la casa, muy jovencito, 19 años, me dice, pues ahora, dice, te voy a inscribir, porque vino un tipo ahí que andaba buscando, me inscribió en el círculo literario, que es todo esto que tengo. Okay. Me inscribí con ellos, y aparte de eso, otros que me han recomendado, los libros mismos de la escuela que el profesor nos recomendó, ahí donde está ahorita la señorita. Tengo una edición original del México a través de los siglos. Wow. Ahí lo ven, los 5 libros que están ahí, esos altos grandotes. Y el otro que está envuelto es la Biblia, pero la original. Tiene más de 1000 hojas. Y la he leído de cabo a rabo.
¿Mm? Claro que no es posible a veces que se le quede a uno todo, pero luego me sirve de consulta, o sea que a la memoria, y que presumo de tener muy buena memoria, porque mi padre sí tenía una gran memoria. ¿Mm? Les digo que yo en realidad a quienes me han alabado y que les agradezco su situación, digo que yo no soy más que una mala caricatura de mi padre. Él era muy afecto a la lectura y mi hermano el mayor, por lo consiguiente, y al morir mi padre, él me recomendó, dice, bueno, ya que tus hermanos, los otros dos, porque eran tres mayores, que se llevaban año y medio, y, y Guillermo, el más chico de ellos, me llevaba 5 años a mí, Okay. o sea, había una diferencia, Sí. o sea que yo llegué retrasado. Pero eso fue como me inicié en la lectura y me gustó la lectura. Me gustó mucho el deporte y me gustó mucho la lectura. Y me gustó mucho el cine de aquella época, que era propiamente instructivo, porque le pasaban a uno hechos pues reales de la Guerra Mundial, que fue cuando se desarrolló la aviación después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y de la guerra. Y les voy a platicar esto. Por ejemplo, mi padre fundó la Cámara de Comercio en 1916